Estimadas maestras y maestros que nos visitan en este bonito canal de Pedagogía Contigo. El día de hoy vamos a revisar lo sucedido en la pasada comparecencia por parte de la Secretaria de Educación Pública en México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien definitivamente, con mucho entusiasmo, también cierto temor y confusión en sus palabras en ocasiones, pero que con mucha seguridad, datos, evidencias y estadísticas se enfrenta en esta reunión, entiéndase diálogo, entiéndase cierta campaña ahí de cocolazos, de ideas, de bonitas verdades y rotundas evidencias, pues se defiende en la Cámara de Senadores. Hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco, de lo que es precisamente Hermosillo, pues son 4 horas a la comunidad precisamente de Cananea, y tuve oportunidad de ir a las escuelas, y de verdad se queda uno asombrado de lo que hacen los maestros con tan pocos recursos. ¿Cananea en Jalisco? ¡Ay, ya la regué! Esto sucedió entonces el pasado miércoles 16 de noviembre de 2021 y vamos a ver cómo dentro de las controvertidas verdades que establecen los compañeros senadores por parte de las diferentes bancadas del PRI, PAN, del Partido Verde Ecologista, Morena, pues algunos tratan de hacerles varias preguntas, insinuaciones, sobre todo el qué va a suceder con la educación que está ya en su formato presencial, las características para seguir soportando esta pandemia y la conclusión al final verás que te va a sorprender, por lo que te invito a que te quedes hasta el final de nuestro video y puedas observar una de las respuestas contundentes que establece nuestra maestra Delfina Gómez Álvarez ante la pregunta que si se va a separar del cargo para poder llevar a cabo todas aquellas denuncias realizadas en su contra ante el INE sobre un presunto desvío ilícito de recurso monetario. Así es que, ¿qué es lo que dirá? ¿Se va a ir la maestra de la SEP? ¿Seguirá con su empeño al estar en la educación de México? Pues vamos por este bonito resumen y la información de lo sucedido. Bien, pues nuestra maestra Delfina Gómez Álvarez inicia esta comparecencia ante el Senado partiendo de las estadísticas que hasta ahora se llevan integradas debido a la pandemia, el inicio de un nuevo gobierno representado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado la Cuarta Transformación, y establece el avance con el uso del programa Aprende en Casa, los programas televisivos, el uso de la radio, así como cuadernillos y millones de visitas en el portal de aprendencasa.cep.gov.mx. Establece también que más de 390,000 plazas han sido basificadas en toda la República Mexicana y a más de 36,000 trabajadores de la educación han sido basificados en la Ciudad de México. Y por lo tanto esto resultan cifras históricas. Hemos avanzado en la basificación, alcanzando cerca de 400,000 plazas asignadas, que eso es un dato histórico. Nunca se había logrado tanta basificación como en este rubro. Hay también enlaces sobre el programa de PENSE con apoyo de la UNESCO, pero sí deja en claro que siguen faltando 4 ideas en la educación que todavía hay que sostener. Si bien es cierto que mucho se ha logrado y los avances se han venido materializando, subsisten retos. En los 4 grandes rubros de atención hay mucho que hacer. Mejorar de manera continua los libros y materiales educativos, fortalecer la transparencia y procesos en la asignación de promoción de los maestros y los maestros en situación laboral, en donde ya se han establecido mesas precisamente para analizar todas las reglas que establece la UCICAM. Una infraestructura educativa cada vez más digna y moderna para nuestros alumnos y nuestros maestros, que si bien se ha hecho el esfuerzo, cabe señalar que todavía falta mucho por hacer. Habla también del futuro y la concepción de la nueva escuela mexicana.
Cierra así esta presentación para dar paso a la primera ronda de intervención por parte de los senadores que pertenecen a diferentes bancadas. El primero que se establece viene por parte del Partido de Trabajo, Joel Padilla, y establece la problemática y los temas de los CENDIS de más de 15 estados de la República, su falta de pago e incorporación, siendo que es un derecho de prioridad el aumento, la ampliación y dedicación de la educación inicial, estableciendo también graves problemas de los CENDIS en Colima. Estamos a pocos días de que se cumplan 3 años de que el presidente asumió el cargo como jefe del Ejecutivo Federal y el compromiso sobre la regularización de los CENDIS no se ha cumplido. En este contexto, quiero referir que desde el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó como tercer compromiso de gobierno la regularización de los CENDIS promovidos por el Partido del Trabajo. La tercera participación sucede por la senadora Beatriz Paredes por parte del PRI. Establece claramente estos temas. Señora secretaria, aprecio la información sobre los libros de texto gratuitos. Como mexicana, tengo derecho a conocer qué se pretende transmitir a la niñez sobre la historia y geografía de su país. Por cierto, estimada secretaria, ¿qué sabemos de cuánto aprendieron los niños en esta etapa de pandemia? La cuarta participación es proporcionada por la senadora Guadalupe Saldaña del PAN. Definitivamente se presenta con un rotundo etiqueta de reprobar los actuales procesos del gobierno y las funciones actuales de la Secretaría de Educación Pública. En materia educativa, nuestro país vive una tragedia silenciosa. En salud, las consecuencias se ven inmediatas. En educación las vamos a ver a mediano y a largo plazo. Y de no corregir, será grave, muy grave lo que se avecine. Quiero aquí manifestar mi preocupación por la indiferencia de los actores políticos del país o de muchos de ellos. Estableciendo que se tome en cuenta la realidad que existe de la crisis de la educación y que esta ha sido indiferente por parte de las autoridades, porque no hay estrategias claras sobre los registros de afectaciones en niñas, niños y adolescentes y los sistemas de seguridad implementados en ellos. Por lo tanto, existe un rezago de aprendizaje y además no hay una capacitación correcta de educación socioemocional en los docentes. Esto definitivamente estaría muy mal y propone la revisión de las escuelas de tiempo completo, la intervención de los asesores técnicos pedagógicos y sus funciones actuales, así como la reestructuración de las escuelas Es Nuestras, porque estableció el caso de una de ellas donde definitivamente el techo se les cayó y esto habla de un riesgo profundo al interior de todas estas escuelas que se están construyendo con los fondos, donde definitivamente el programa entrega el fondo a un comité de la Asociación de Padres de Familia y comienzan las estructuras de las escuelas sin tener del todo una correcta supervisión técnica. Así es que hoy podría ser este programa un riesgo. Argumentando corrupción se eliminó el programa de infraestructura educativa. Este instituto se le dejó esa responsabilidad a los padres de familia, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Ya tuvimos una tragedia en la escuela Niños Héroes de un ejido de San Luis Potosí. Se les cayó la techumbre, se les cayó. Y qué bueno que no había niños, que no había maestros, que no había padres de familia, porque hubiera sucedido una tragedia. Sigue la participación de Morena por parte de Casimiro Méndez, que establece o hace los recuerdos de ese mal gobierno neoliberal y donde la educación sufrió mucho, hasta el grado de recordar
pues la famosa mano de 6 dedos establecida en las páginas de nuestros libros de texto ante el gobierno de lo que era la representación en Secretaría de Educación Pública por Nuño. Yo creo que sí es importante, impostergable, reformar los planes y programas de estudio. No podemos hablar de la transformación educativa con planes y programas de estudio de corte neoliberal. Recuerdo que en 2018-2019, en el libro de segundo año, en la página 166, pues nos daban como aprendizaje una mano con 6 dedos. O sea, de eso presumía el PRI, de ese tipo de educación le llamaban nuevo modelo educativo. Era inconcebible. Así es que definitivamente él solicita que exista una cobertura de internet más amplia en los pueblos indígenas, el aumento salarial de los docentes y que sobre todo las pensiones de los jubilados no se establezca en UMAS, sino que ésta sea proporcional a salarios mínimos. No tenía tampoco que faltar otra participación de Morena por parte de la senadora Covarrubias, donde definitivamente nos dice que ella tristemente recuerda el neoliberalismo pasado, donde trató de quitar a las escuelas públicas y que eso duele. Vaya que sí, vaya que eso duele, sí, y le duele y le dolió a todo México. El neoliberalismo trató de quitar las escuelas públicas. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. Enseguida aparece la intervención del senador Cervantes Rojas, también de Morena, donde habla de lo mal que estuvo la implementación de la enciclomedia y de todos esos gobiernos azules, donde definitivamente las colocaban en lugares urbanos sin priorizar a las situaciones de comunidades indígenas o zonas marginadas donde era más difícil aplicarlo, por lo que en cierta medida incitó a que este programa no del todo funcionó. Así es que estas afectaciones neoliberales hacia los docentes les trajeron varios daños, como les quitaron sus derechos, modificaron la ley del ISSSTE y también necesita que lleguen los recursos pues directamente a las escuelas, porque esto que se está planteando de la cuarta transformación es muy bueno porque se otorga a la realidad de las escuelas. Así es que termina hablando de los procesos de USICAM y que también hay falta de pago en maestros jubilados de telesecundaria en San Luis Potosí. Es más fácil contratar a Julián Álvarez y hacer varios conciertos que pagarles a los docentes de San Luis Potosí. Reconocerle a los compañeros de telebachillerato y a los de telesecundaria. En San Luis Potosí está pasando un fenómeno con este nuevo gobierno que nunca había ocurrido, y es que no les pagaron hasta el día de hoy a las 10:30 de la mañana. Ya les retuvieron a los jubilados de telesecundaria por un tiempo, le echan la culpa a gobiernos anteriores y el día de hoy el gobernador de San Luis Potosí dice que la federación es la que no está aportando y que es la que debe absorber todo. Tenemos que poner firme, porque ese dinero no es responsabilidad. O sea, entendemos que en San Luis Potosí es 50-50 y hasta donde yo tengo la información, ustedes han cumplido con los datos. Pero bueno, ya veremos, porque está el tema y lógicamente es preocupante para todos los maestros de telesecundaria, porque se vienen lo que viene siendo el aguinaldo. Tiempo, y senador. Vemos, concluyo, Presidenta, con la pregunta, pero vemos que ahí en San Luis Potosí se tiene para garantizar espectáculos decembrinos, donde van a llevar a Julián Álvarez, Calibre 50 y el Commander, pero no le pueden pagar a los maestros. Pan y circo, y eso no lo podemos permitir. Ojalá se tomen posturas. Para esto, pues contesta ya la maestra un poco acalorada, tratando de revisar qué es lo que sucede, moviendo constantemente sus papeles y revisando sus notas,
para decirle a el senador por parte del Partido del Trabajo que va a revisar el tema de los CENDIS, pero que existe un presupuesto de 3.69 millones para regularizarlos y hacerlos federales, que sí ha existido, que estén tranquilos, que sí ha existido apoyo para los CENDIS, que hasta el momento sí llevan 5 de ellos federalizados, pero que estará al pendiente del tema. A la maestra, que también es senadora por parte del Partido Verde, pues le envió la explicación acerca de la entrega de los recursos sanitarios, cómo se organizó el regreso ordenado a clases, el apoyo que la UNICEF, la UNESCO y los estados han dado al tema, así como la aplicación del diagnóstico, guías de regresos, protocolos. A la licenciada Beatriz Paredes, por parte del PRI, le establece la respuesta concreta y rotunda de que sí existe un respeto arduo a la autonomía de las universidades y en especial de la UNAM, y que van a valorar los aprendizajes de los libros de texto, así como existen varios pedagogos y especialistas en la revisión actual de 2 libros de español. La respuesta contundente para la senadora Saldaña es una invitación a que se acerque a la Secretaría de Educación Pública y en mesas de trabajo puedan dialogar más altamente este tipo de problemas en la educación, pero que establece y reconoce hacer una autoevaluación a los procesos de UCICAM para dignificar todos los procesos de promoción horizontal y vertical, y reconoce definitivamente que se les cayó el sistema debido a la gran cantidad de usuarios docentes que querían estar dentro de estos procesos de selección docente. Para esto, pues, tiempo a tiempo, poco a poco va a estar trabajando, reconoce las situaciones, mandó sobre todo a identificar lo que sucede con las escuelas de tiempo completo y el problema de los asesores técnicos pedagógicos. La verdad se quedó contundente ante todas las verdades que Saldaña le estableció. Para el senador, Casimiro contesta sobre la prioridad para la educación indígena y que será sobre todo una atención personalizada en este tema. Revisará el pago de los maestros, pero también explicó cómo existen problemas de los pagos entre Hacienda de Crédito Público Federal hacia el presupuesto federal y cómo la federación también envía toda esta inversión hacia la educación en los estados, y que la mayor parte de los problemas al final es que los estados en su administración está ocasionando que no paguen a los maestros cuando definitivamente menciona que el pago de la federación se efectuó correctamente hacia la nómina de cada estado, que este dinero ya se había dado correctamente en tiempo y forma. También vamos a ver lo del pago de maestros de San Luis Potosí. Efectivamente, yo creo que son temas que ya tendríamos que hablarlos de manera ya muy en corto para ver cuál es el problema y pues darle solución, porque la intención también de nosotros ha sido apoyar a los gobiernos estatales en la medida de lo posible para precisamente dar solución a estos temas. Y en lo que se refiere, bueno, pues ya a la cuestión de la desigualdad en lo que se refiere a los maestros, lo de UCICAN, lo de los temas, lo que hablaba el compañero Casimiro, lo de la cuestión de los temas de multigrado, de investigación educativa, pues también son temas que los tenemos en atención y que con mucho gusto les podríamos dar datos. Yo no quiero ahorita darles cifras porque tengo un montón de cifras, pero yo creo que eso les haremos llegar, si gustan, con mucho gusto les hacemos llegar lo que tenemos. Pero definitivamente, bueno, maestra, esto ya por parte de nuestro canal, no puede faltarle el pago a un docente. Nunca puede faltarle el pago a un docente, es un delito, es una prioridad, es un cumplimiento y no puede un Estado decidir qué o no pagar cuando debe estar una base de los servidores públicos en función, sea cual sea, porque ellos no se tocaron, ¿verdad?, la mano para decir, no, pues hoy no les pagamos a los senadores ni a los diputados, pero sí rápido van, dañan y agobian al docente al grado de restringirle su salario, que es por derecho laboral. Termina su intervención agradeciendo y continúa la segunda ronda, porque esto pues no termina aquí.
Aparece en todo caso nuevamente el licenciado Padilla para decirle y clarificarle, porque esta segunda ronda es más que nada una contestación de las primeras temas establecidos por parte de la Secretaría de Educación Pública y para la responsable, la maestra Delfina Gómez Álvarez, que pues 15 de los estados que representa que tienen estos problemas de expansión con los CENDIs, el problema directo es sobre las formas de pago para todos los trabajadores de esta modalidad, estableciéndose menos meses de los periodos lectivos correctos y malentendiéndose en Colima que el pago debería ser por 12 meses, mientras que las autoridades interpretan o quieren solo exponer el pago por los primeros meses del año, siendo en estos momentos el problema que se deben 3 quincenas para los trabajadores en los CENDIs de educación inicial. Gaitán entonces le contesta que está bien, pero que establece la idea de que estos programas de La Escuela es Nuestra debe tener también una cierta intervención los estados, que aunque no es en el manejo del dinero, sí sea por parte de la intervención técnica, científica y de estructura física de la autoridad, por lo que llama la intervención a la Secretaría de Estructuras Físicas de los entornos para que puedan evaluar la calidad de construcción de estas escuelas. La verdad, eso me parece una excelente idea. De todo es lo más acertado, porque la construcción de estas escuelas debe tener una enorme responsabilidad y podría estar sujeta a arquitectos. Eso no infiere que el manejo de los sistemas monetarios siga dependiendo de las asociaciones de padres de familia. A ella le vamos a poner una medallita. Mario Zamora, por parte del PRI, le recuerda su cumpleaños de la maestra en este momento de la comparecencia, donde ella ya cumple 59 años. Nuestra Delfina, muchas felicidades, le enviamos un fuerte abrazo desde el canal, y definitivamente le dice que en Sinaloa se han establecido despidos de las universidades Benito Juárez, y él exige la explicación de cómo es esta modalidad de trabajo, cuántas hay, qué carreras existen, para que puedan explicárselos, porque no sabe, licenciado Mario Zamora, y estas ya llevan en marcha ya más de 1 año y medio. Pero ahora aparece nuevamente el PAN, señores, aparece el PAN, y con la senadora Xóchitl le dice definitivamente que por favor reconozca la magnitud del desastre de la educación, y que sin nombrar que si no se ha hecho nada en 50 años, que eso no es creíble, puesto que a pesar de todo ello el neoliberalismo ha tenido beneficios. Por ejemplo, la creación de las conexiones de internet en más de 100,000 escuelas por Escuelas al 100, contra lo que está sucediendo de internet para todos, donde nada más hasta esta altura tiene 9,000 escuelas conectadas. Y le es sincera para decirle que ella estableció una de las denuncias ante la Fiscalía sobre el presunto desvío ilícito de ese diezmo que fue tomado a los trabajadores, donde definitivamente la maestra Delfina Gómez Álvarez estuvo involucrada, y que ella reconoce que probablemente no se haya quedado con ese dinero la maestra, pero que la decisión que tomó fue rotundamente ilegal. Aquí el tema es qué va a hacer la SEP para poder resolver este desastre que sí efectivamente lo provocó la pandemia, pero también lo provocaron una serie de decisiones. Y yo tengo que ser muy sincera con usted, maestra. Yo le puse a usted una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales y en la Fiscalía del Estado de México, porque aquí se desgarran las vestiduras hablando de corrupción. Pero está muy claro que el INE y el Tribunal Electoral confirmó que hay un desvío de 13 millones de pesos, que yo creo que usted no se lo robó. Me queda claro que no se lo robó, ni fueron a dar a sus bolsillos, pero esa fue una decisión ilegal. Fue una conducta inapropiada haberle retenido 13 millones de pesos a sus empleados. Yo le pregunto, maestra, ¿no debería de separarse del cargo para que puedan estas instituciones hacer una investigación seria y que haya castigo para este tipo de conductas? Porque ustedes dijeron ser... A ver, estoy haciendo una pregunta
No, simplemente le estoy preguntando como titular de la SEP si no debería de separarse del cargo para atender estas denuncias que aquí frente a usted le digo que yo personalmente a nombre de varios senadores pusimos. Porque si hablamos de corrupción, creo que hay que hablar de todas las corrupciones. Muchas gracias. Entra Morena Gudiño Blanca para decirle que, bueno, el equipo de trabajo está muy bien, ella le agradece que también el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación Pública esté en el campo viendo las necesidades y solo hace una pregunta contundente de cuál es el alcance de las becas hasta ahora implementado por la Secretaría de Educación Pública. Mientras que Daniel Castoreña establece o le pregunta también claramente qué es el caleidoscopio, el modelo educativo utilizado por las universidades Benito Juárez para la atención en pandemia. Aparece el senador Gilberto Herrero, donde pues le establece definitivamente una respuesta para lo sucedido con la senadora Xóchitl del PAN, donde le dice que efectivamente hay una confusión entre entender la política neoliberal y ahora cómo se usan positivamente y transparentemente los recursos en esta cuarta transformación, estableciendo y poniéndole en su cara evidencias sobre los avances en la construcción de La Escuela es Nuestra y que aunque dice la senadora Xóchitl del PAN que estas estructuras pudieran estar mal formadas y que les da a entender que zapatero a sus zapatos, tratando de hacer entender que las escuelas, pues los padres de familia no tendrían que ver en la construcción, pues él establece que más que nada los padres de familia son quienes saben las necesidades de la escuela. Por lo tanto, el trabajo que hasta ahora van realizando ha sido más alto que la pasada administración. ¿Sí? Estas son las escuelas que tenemos, los baños que no se pusieron dar y las escuelas que teníamos y que la escuela nuestra está cambiando. Adelante. ¿Sí? Por favor, esto es lo que tenemos senador. en este momento, ¿sí? Que esa es la importancia. Los niños tienen dignidad y además sí, entiendo su tiempo, ¿sí? Pero yo creo que es importante poder responder a que la política actual de educación es una política positiva en todos los sentidos y que está dando adelante. Por último, la maestra responde esta segunda ronda, ya cansada, ya después de tanto arme y desorden y interrupciones, pues los invita a establecer mesas de trabajo al interior de la Secretaría de Educación Pública para que puedan revisar con mayor detalles los temas aquí trabajados. A la senadora Zamora le contesta que las universidades Benito Juárez contienen más de 145 sedes en toda la República Mexicana con 36 carreras y en 31 entidades, atendiendo a más de 28,000 millones de estudiantes. El caleidoscopio responde que es un sistema de modalidad de atención implementada por la Universidad Benito Juárez, donde hay una relación de trabajo entre el campo, el aula y la comunidad. Xóchitl le aclara que estos 50 años a los que se refería de no hacer nada era por una anécdota establecida con un padre de familia en Veracruz, donde a la escuela a la que habían ido a observar, pues le pedía el padre de familia que a más de 50 años de su construcción no se le había hecho nada y pedía la solicitud de poner atención en las características y mejoras de su escuela en lo particular, pero que por favor entendiera que existe un respeto también entre las formas de gobierno, pero que hay que identificar tanto cosas buenas como cosas malas y que se le debe a la educación. Con todo esto, me establece que una respuesta última para la participación por parte del PAN ante su pregunta de separarse del cargo y ver los problemas del INE, contestando pues definitivamente que es maestra y de la siguiente manera en cómo lo expresa. Te lo dejo a continuación. A mí lo que ahorita más me interesa y me apasiona es la educación. Soy maestra y ser maestra yo creo que eso, cualquiera que es maestro me entendería. Estar aquí es un honor, pero también es una gran responsabilidad que tenemos que llevar con dignidad y que debemos llevar precisamente con esa prestancia y ese compromiso. Por lo tanto, yo dejo claro que a mí lo que más me interesa es la educación.
Y en lo que se refiere a las citaciones del INE, yo lo único que les quiero decir es que agradezco esa pregunta, porque en primera quiero agradecer a todos los que me mandaron mensajito y me dieron su situación de confianza. Agradezco a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis alumnos, a todos los que me conocen, saben que yo jamás haría una cosa así y que tengo precisamente esa calidad moral para estar aquí. De otra manera, efectivamente, no estaría aquí porque mis padres y mi familia y mis amigos me enseñaron, ante todo, la pulcritud en un trabajo y en el desempeño de una función. Así de que muchas gracias y bueno, aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, definitivamente, maestras y maestros, este tipo de contiendas de dilemas, este diálogo también y participación, es importante conocerlo, es importante analizar qué sucede, revisar la cronología y la historia, porque varios de estos momentos legales, jurídicos, anécdotas, están formando la educación en México y debe ser importante tu capacitación, tu información, el uso también de tu criterio para que puedas mejorar también lo que haces en tu actividad y en tu jornada diaria, que ese es al final el impacto más importante, la atención con tus alumnos. Pero lo que aquí he establecido, aunque es un resumen interesante, te invito a que puedas ver toda esta conferencia en el anterior video donde realizamos la transmisión completa que dura 2 horas, pero que te estará dando el apoyo y la ayuda para saber todos estos tipos de programa. Recuerda que hoy la información y el que más conoce es el que tiene el poder, y yo necesito llevarte esa idea. A mí me gusta mucho compartir, y qué mejor hacernos entender que hoy estar informado es también la oportunidad para buscar mejoras, ya sea en forma personal, para tu escuela o para tus alumnos. Hoy exigir, denunciar, saber por qué, escribir y redactar son muchas de las funciones que necesitamos para salir adelante de los problemas. Al final de cuentas, hemos visto un escenario de estadísticos, de políticos, de analistas, pero el único que sabe el fondo de la olla, el que conoce muy bien su aula y los procesos de educación y el impacto hacia los estudiantes, eres tú. Así es que seamos realistas, pero yo sé que muchas de las problemáticas aquí reflejadas pudiste haberte identificado, y otras definitivamente tomar una posición crítica, pero toma de aquello lo que necesites en el momento para solucionar el problema educativo al que te enfrentes. Esa es mi postura. Recuerda que en el canal, quien vale más, en el que creo más y quien considero es el pilar de México, eres tú. Eres tú, maestro, maestra. Recuerda que eres el agente de transformación social. Cuídate mucho y te veo en un próximo video. Hasta pronto. Bye.